Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María Isabel Chuquihuanga y este es un programa donde dialogamos en vivo sobre los principales temas de interés legal para la ciudadanía. Hoy, 13 de noviembre, conmemoramos el Día de la Conciliación en el Perú y es en ese marco que hoy vamos a tratar de este interesante tema. Precisamente vamos a hablar de la conciliación extrajudicial. Hoy sabremos de qué se trata, cómo se realiza y en qué casos se puede acceder a ella. Por ello, hemos invitado, para ayudarnos a hablar de ese tema, hemos invitado al doctor, al conciliador extrajudicial Enrique Mejía Castillo, de la sede de Magdalena del Mar. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, aquí listo para compartir algún tipo de información, sobre todo recalcando que es en el marco del 28 aniversario de la promulgación de la Ley de Conciliación. Muchas gracias, doctor. Bienvenido nuevamente. Para comentarles un poco la dinámica del programa, en una primera parte el doctor va a hablarnos sobre este importante tema, sus alcances y algunas interrogantes, preguntas que nos pueden hacer ustedes. Luego también podemos recordarles que pueden hacer sus consultas en vivo a través del chat de la transmisión. No se olviden que hoy estamos tratando sobre la conciliación extrajudicial. Tampoco olviden darle compartir a esta transmisión porque puede haber alguna persona, algún conocido, algún familiar que esté interesado en escuchar este tema y le necesite saber más sobre lo que estamos tratando hoy. Doctor, para entrar de lleno a este programa, vamos a empezar con la pregunta importante. ¿Qué es y en qué consiste la conciliación extrajudicial? Bueno, la conciliación extrajudicial es una institución creada en el año 97 mediante la ley 26872, la cual permite que sean las partes que se encuentran directamente relacionadas en algún tipo de problema o conflicto, solucionarlo directamente bajo el apoyo de un tercero imparcial, en este caso justamente el conciliador, y llegar eventualmente a acuerdos que permitan resolver lo que les tiene de alguna manera en discordia, sin necesidad, por tanto, de llegar a más, por ejemplo, a un proceso judicial que todos sabemos lamentablemente podría demorarles y ser costoso inclusive. Gracias, doctor, por la explicación. Ahora vamos a desarrollar preguntas generales para resolver dudas frecuentes de la Claro. ciudadanía. ¿Quiénes pueden acceder a la conciliación? Bueno, en realidad la conciliación es una institución abierta para solucionar todo tipo de conflictos que tienen origen de alguna manera en derechos disponibles. ¿Esto qué quiere decir concretamente? Aquellos que la ley permite que sean las partes las que ellos puedan resolver de alguna manera con total respaldo de la ley y que les permite libremente crear o modificar o establecer algún tipo de obligaciones o derechos. Doctor, gracias. ¿Y cuáles son los beneficios que ofrece la conciliación en comparación a un juicio? Concretamente, con respecto al Poder Judicial, es la rapidez, la economía y obviamente la gran diferencia está en que las partes mismas intervienen y ellas intervienen de manera activa. ¿Por qué? Porque bajo las preguntas y dirección del conciliador, ellos pueden relatar concretamente cuál es el origen del conflicto que los Ujú. tiene juntos en esta situación tan complicada. Y de alguna manera, haciendo saber, conociendo la historia, haciendo saber cuál es el origen del incumplimiento eventualmente que pueda estarse dando, por ejemplo, en lo que es una pensión de alimentos o en el pago de una deuda, pues se llega a poder indagar de una manera clara y precisa cuáles son los intereses que cada una de las partes tiene en el fondo y por tanto se puede resolver en una solución completamente ajustada a sus necesidades reales. No la esperanza de que sea un tercero que muchas veces desconoce los pormenores de ese conflicto, que establezca una solución que puede ser completamente distinta a lo que ambos quieren.
Ya, doctor. ¿Y qué temas de familia pueden verse en la conciliación extrajudicial? Estrictamente en el campo de familia es bastante amplio porque lo más recurrente que sucede son la problemática en torno a la pensión de alimentos, la tenencia de los menores y eventualmente el régimen de visitas. Pero no solamente eso, Ujú. sino por ejemplo inclusive lo que es la pensión de alimentos de las personas mayores. Oh, Sabemos pues que hay derechos de alimentación para un menor, ujú, pero muchas veces olvidamos que un padre o una persona mayor que ya no cuenta con ingresos, claro. también requiere el apoyo de quienes fueron sus hijos, Ujú. de quienes él mismo cubrió necesidades en su juventud. Entonces, el derecho permite también que ellos reclamen esa pensión de alimentos y se establezcan pues acuerdos en beneficio de esa gran cantidad de gente. También se puede ver temas, por ejemplo, de lo que son liquidación de sociedades gananciales cuando potencialmente una pareja se piensa separar o divorciar inclusive, se tiene que dar cuenta de los bienes adquiridos Mm, durante la vigencia del matrimonio. matrimonio. Y eso implica también, por ejemplo, participar de lo que eventualmente sería un divorcio. Exactamente, doctor. ¿Y también se pueden haber discrepancias sobre una herencia a través de una conciliación? Sí, claro, sobre todo cuando no ha habido la correspondiente división y partición de esa herencia. Ujú. Sabemos que cuando una persona fallece o se realiza el traslado de la propiedad de los bienes que ésta Ok, poseía a través de un testamento o a través del denominado proceso de sucesión intestada, que se puede claro. hacer en proceso judicial o a través de una notaría. Entonces, ¿eso qué implica? Simplemente la declaración de quiénes van a ser sus herederos y de los bienes que éste ha heredado, pero en ningún caso se establece estos bienes se van a repartir de tal forma, de tal manera. Entonces, esa masa hereditaria tiene que ser de alguna manera Claro. dividido y partido. Y por tanto, en conciliación se puede trabajar ese tema. Genial, doctor. ¿Y también me puedo divorciar a través de la conciliación? A ver, propiamente no tenemos el divorcio a través de la conciliación, pero sí participa en la conciliación activamente cuando, por ejemplo, una pareja se quiere divorciar bajo los alcances de la ley 29227, que es la ley de divorcios a través de municipalidades y notarías. En ese caso, la ley 29227 establece que si una pareja se quiere divorciar y tiene hijos menores de edad cuyos temas de tenencia, alimentos y régimen de visitas no se hayan debidamente Ujú. determinado, pues pueden acudir a un centro de conciliación y resolver ese tema. Ok. Y dice, ¿cómo puedo conciliar o dónde puedo conciliar? La conciliación en nuestro país, bajo los alcances de la ley 26872, se rige necesariamente en su realización a través de centros de conciliación debidamente autorizados por la Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativos que pertenece a Ministerio de Justicia. Ellos deben debidamente haber presentado toda una serie de requisitos para poder acceder a practicar la conciliación extrajudicial. Doctor, ¿y qué temas de familia no son conciliables? Bueno, hay materias pues definitivamente como la adopción, Ujú. claramente no es un tema conciliable, o el divorcio por causal tampoco no podría conciliarse, porque son temas en los que necesariamente un tercero debe evaluar pruebas y en base al derecho establecer una sentencia, digamos, ¿no? Decidir. En el caso de la conciliación, la lógica es completamente distinta. No es el tercero el que decide, sino las Ujú. partes las que toman acuerdos y que resuelven sus problemas. Ok, doctor. Y me preguntan, ¿cuánto debo pagar para poder asistir a un centro de conciliación? A ver, tenemos dos grandes rubros, Exacto, doctor. obviamente. Los centros de conciliación, que son de carácter gratuito, que maneja la Dirección de Conciliación Extrajudicial del Ministerio de Justicia, para aquellas personas que no tienen los recursos suficientes para acudir a un centro de conciliación privado, y estos últimos, los centros de conciliación privado. En el primer caso, los centros de conciliación gratuitos ya alcanza la cifra de 101 a nivel nacional. Ya. Y en cuanto a los centros de conciliación privado, va por sobre los 3.200 Mm, actualmente. ok. Así que hay bastante oferta, digamos, ¿no? Los Ujú. centros de conciliación privados, la única diferencia es que estos sí, pues evidentemente van a realizar una práctica privada y por tanto con un cobro.
pero siempre se ha salvaguardado en la legislación de conciliación, por ejemplo, el tema de lo que es eh, familia con un monto obviamente de alcance para todos. Claro, exactamente. Recordarles que la defensa pública ofrece este servicio de manera gratuita, ¿verdad, doctor? Gratuita completamente a través de los 101 centros de conciliación gratuitos del Ministerio de Justicia. Aquí en Lima no Ujú. tenemos menos de 26 justamente, y Magdalena del Mar, donde yo trabajo, es uno de ellos que ya tiene 14 años de trabajo. Ok, muchas gracias, doctor. A ver, seguimos preguntando aquí. Si ya inició un proceso judicial en tema de familia, ¿aún puedo conciliar? Por supuesto, la conciliación aplica incluso hasta habiendo una primera sentencia. ¿Por qué? Ya, Porque sabemos que en el derecho existen dos niveles de, digamos, resolver un problema. A través de una sentencia que sería primera instancia y en segundo paso una segunda instancia. Hasta antes del pronunciamiento de una corte, por ejemplo, en esa segunda instancia, se puede conciliar. ¿Por qué? Porque las partes pueden llegar a establecer acuerdos y, habiendo proceso de por medio, alcanzan al juzgado correspondiente o a la sala correspondiente el documento, el acta de conciliación, dando cuenta de que ya resolvieron su problema, que no es necesario ya pronunciarse por el ya. juzgado o la sala en particular. ¿Y tengo un límite para solicitar una conciliación? ¿Tengo un tiempo límite? En realidad no, en realidad depende de la voluntad de las partes y obviamente en algunos temas, por ejemplo, de derecho civil, la obligatoriedad que hace la ley para poder, antes de iniciar un proceso, se constituye el acta de conciliación en un requisito de procedibilidad. Ujú. Doctor, ¿y qué pasa si la otra persona no quiere conciliar? ¿Se le puede obligar? Bueno, para empezar, siempre debemos entender que la conciliación extrajudicial es un tema voluntario completamente. Exactamente, doctor. Voluntario en el sentido de que las partes asistan y lleguen a establecer acuerdos. ¿Existe cierta obligación de conciliar? Propiamente no, pero de participar sí. ¿Por qué? Porque el reglamento de la ley, en aras justamente de tener un alcance sobre toda la sociedad y de alguna manera promover una cultura de paz, exigiendo que las partes se den la cara, Ya. manifiesten lo que Ujú. los tiene encontrados y eventualmente ver las posibilidades de evitar un proceso judicial. Esto permite necesariamente que se den apremios a aquella parte, por ejemplo, invitada, que no ha cumplido con el pago de una deuda o el cumplimiento de un contrato, para que participe de la audiencia de conciliación. ¿Qué quiere decir esto? Se le señala que si no asiste a una audiencia de conciliación y luego es demandado, la Ujú, parte demandante puede decirle al juez: señor juez, yo lo invité a conciliar, quise ujú. resolver esto amigablemente antes de acudir al proceso judicial, pero el señor no acudió y aquí Ujú. tengo la constancia que vendría a ser el acta de Claro. inasistencia. Entonces el juez puede o disponer la sanción de entre 2 y 10 URPs o inclusive darle credibilidad a lo que el, en este caso, solicitante o demandante, Claro. alega en su escrito de demanda. Ok, doctor. Y dice, ¿y me sirve si tengo un problema con mi vecino por el alquiler o solo es para cosas grandes? La No, conciliación. la conciliación está diseñada justamente para resolver problemas de todo nivel, tanto para una deuda de 100 soles como para una deuda de Excelente, millones doctor. de soles. Ujú. Justamente a través del trabajo que tengo en el Centro de Conciliación de Magdalena del Mar, yo he tenido oportunidad de ver casos así de distintos, por decirlo. Ujú. Deudas de 100, 200 soles, 300 soles por ahí, cuando se deja un monto de dinero al alquilar un mueble Claro. como garantía y no se devuelve, Ujú. pues eso puede ser reclamado a través de conciliación. Pero también he visto temas, por ejemplo, a través de solicitudes presentadas por procuradurías en donde pues se reclama a instituciones millones de dólares. Exacto, doctor. Recordemos a nuestros usuarios que estamos tratando el tema de conciliación extrajudicial.
todas sus interrogantes, todas sus preguntas, pueden hacerlo en vivo, que el doctor en breve va a contestar a todas sus preguntas. El tema es conciliación extrajudicial. Doctor, sigamos. Acá necesito un abogado para ir a conciliación, doctor. No, no se requiere ningún abogado. Sin embargo, la ley obviamente en aras de aquellas personas que quieran verse acompañadas en el proceso por una persona, un letrado, una amistad con conocimientos de derecho o no, alguien que le brinde de alguna manera cierto respaldo en audiencia, pues pueden acudir con esa persona que tendría la calidad en este caso de ser un asesor se le llama, Ujú. pero ese asesor no necesita ser abogado. Y en numerosas ocasiones los problemas se resuelven evidentemente sin la necesidad de ningún asesor, ni abogado o no abogado. Doctor, ¿y el acuerdo tiene valor legal? Por supuesto, la conciliación, y eso es lo que marca la diferencia con respecto a cualquier otro mecanismo por el momento de solución de conflictos. Digo por el momento porque se puede mediar, se puede Ujú. negociar directamente inclusive un tema, pero la conciliación tiene la ventaja de que un acuerdo obtenido en acta debidamente plasmado, pues tiene el valor similar al de una sentencia judicial, un valor Ujú. similar al de una sentencia judicial. Es decir, en caso haya algún tipo de incumplimiento posterior, esta persona afectada puede recurrir al Poder Judicial ya no para hacer todo el proceso, Sino, sino solamente el proceso o la parte que ejecuta. ujú. Pedirle al juez ejecute el cumplimiento de este acuerdo de acta de conciliación que fue firmado por mí y la otra parte. Ok, doctor. ¿Y qué pasa si no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en la conciliación? Eventualmente existe siempre pues también la posibilidad de no ponernos de acuerdo, pero Ujú. ello me garantiza para empezar siempre poder continuar el tema a través del proceso judicial clarísimamente, pero sobre todo yo haría hincapié, la conciliación nos da la ventaja de poder acercarnos a la otra parte. No es lo mismo directamente enfrentarse en un proceso judicial que previamente haberse dado las caras, conocer de alguna manera qué es lo que hay detrás de esa negativa general que uno ve de poder solucionar el problema, intercambiando opiniones, sabiendo los pormenores del día a día que motivan que una persona no cumpla algo en concreto. Entonces, el carácter humano es obviamente distinto Ujú. completamente. Yo me doy cuenta de que el otro tal vez no ha cumplido con el pago, no porque no tenga la voluntad, sino porque a veces suceden cosas como, por Claro. ejemplo, se enferma o tiene algún tipo de problemas o complicaciones con el tema de trabajo o tiene gastos que le han demandado quedarse, digamos, sin dinero por un tiempo, pero con la intención completamente de cumplir, lastimosamente, sin haber comunicado debidamente a la otra parte. Entonces, ahí es donde podemos intervenir. Ok, doctor. Y hay una pregunta que siempre nos consultan nuestros usuarios, y es el lado de la tenencia y pensión de alimentos. Por eso le pregunto, ¿puede haber temas de tenencia y régimen de visitas en una conciliación? Sí, clarísimamente. Tenencia de menores, pensión de alimentos de menores, régimen de visitas de menores. Ujú. Es parte de nuestro trabajo diario y uno de los temas más Más recurrentes en recurrentes. los centros de conciliación. Ujú. A pesar de que se sabe que la conciliación en materia de familia es absolutamente facultativa, pero sigue siendo uno de los temas más recurridos siempre. ¿Por qué? Porque son las partes las que quieren ver directamente qué tiene que decir la otra Ujú. parte con respecto a esto, ¿no? Ok, doctor. Y vamos ahora un poco contestando algunas de las interrogantes ya de nuestros usuarios que nos han hecho llegar a ver a través del chat de esta transmisión. Recordarles que estamos tratando el tema de la conciliación extrajudicial. Así que todas sus consultas sobre este tema, incumplimientos de la conciliación, todo lo que usted necesite saber, conocer, puede preguntarle al doctor, que estamos aquí para responder todas sus consultas. Vamos a preguntar, por conciliación, la mamá de una niña tiene la tenencia, pero el hijo vive con el padre. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, habría que saber los pormenores de por qué, teniendo la madre la tenencia a través de un procedimiento de conciliación, ha llegado el menor a las manos del padre. Ujú. Si es que la madre consiente en ello o ha sido contra su voluntad. Si fuera contra su voluntad, la madre puede ejercer el derecho y reclamar ante las autoridades correspondientes para que el menor le sea restituido. Ujú. Pero si es voluntad de la madre, porque sucede, pues en la vida diaria los menores van creciendo,
tienen su propia ya opinión, piden, no mamá, yo quisiera más bien vivir con mi padre, obviamente se debe regularizar esa situación. Un problema que yo veo frecuentemente en el comportamiento de la ciudadanía es dar por descontado que hay soluciones, entre comillas, de naturaleza automática. Y no Ya, o sea, existe nada automático en el mundo del derecho, en el derecho formal que estamos hablando. ujú, Entonces, si se da la voluntad de la madre de que el menor, aun cuando ella tiene formalmente todavía la tenencia de ese menor, está en manos del padre y ella está de acuerdo en eso, pues lo correcto sería acudir a un centro de conciliación y formalizar la variación de esa de esa, tenencia. Ok, doctor. A ver, Evi nos pregunta, doctor, yo tengo conciliación y mi pareja no me pasa la pensión hace 4 años y con la amante ya tiene un hijo. Pues ella en todo momento, desde el momento que ha visto que se ha incumplido el acuerdo de conciliación, ha debido recurrir, como dije hace un rato, al proceso de Proceso. ejecución. El proceso de ejecución es sencillísimo. Hay formatos que son distribuidos en los juzgados gratuitamente para eso, o cuenta con el apoyo de lo que viene a ser la defensa pública, que justamente Ujú, es parte de la dirección a la que pertenece la dirección de conciliación. Por tanto, siempre puede recurrir a un abogado, en este caso un defensor público, para exactamente. que éste proceda a solicitar el inicio del proceso de ejecución. O sea, señor juez, hágase cumplir este acuerdo de conciliación. Se establecerá pues una liquidación de la pensión devengada hasta el momento que se debe Ujú. y el juez correrá traslado de ese requerimiento a la otra parte y eventualmente hasta puede llegar a pronunciarse con una denuncia pues de omisión de asistencia familiar, como es conocido, ¿no? Ok, doctor. Aquí Juan nos pregunta, buenos días, ¿las deudas por pensión de estudiantes mayores de 18 años se puede conciliar? Claro que sí, estamos hablando justamente de lo último que acabo de mencionar, de vengados. Ujú, Todo lo generado por una pensión de alimentos incumplida se le denomina devengados y eso puede ser reclamado necesariamente ante el órgano judicial correspondiente. Si el juez evidentemente inicia su proceso de pago de devengados, ujú. ahí sí ya no intervenimos, ya no podemos intervenir. Eso ya está corriendo a nivel judicial y la conciliación no puede pronunciarse sobre eso ni participar. Pero si ha habido algún tipo de retraso mínimo, etcétera, la gente puede acudir al centro de conciliación. Eventualmente yo he tenido personas que dejan de cancelar un mes, 2 meses, 3 meses por alguna razón y bastaría simplemente hacer un proceso de seguimiento del expediente que dio origen a esa acta de Ujú. conciliación. Me pongo al teléfono con las personas que vienen en ese sentido incumpliendo, les hago recordar pues que tienen un acta ya firmada debidamente y les menciono pues cuáles serían las situaciones negativas que se podrían presentar si es que esta persona afectada recurre al Poder Judicial para un proceso de ejecución. Entonces, siempre es necesario darle oportunidad Exacto. al diálogo, a de alguna manera evitarnos ese gran problema de tener que acudir a un proceso Judicial. judicial. Ok, doctor. Aquí otra persona nos pregunta, si una parte no cumple con el acuerdo conciliatorio del régimen de visitas, ¿qué sucede? A ver, allí hay que establecer claramente lo que vendría a ser la intención de establecer un régimen de visitas y propiamente aspectos del derecho que el derecho mismo formal no puede regular. Si hablamos de una persona que ha firmado o suscrito un régimen de visitas y a este se le impide, él puede acudir obviamente al Poder Judicial para poder exigir que, en este caso, la persona que tiene a cargo al menor le permita ver a ese menor. Ujú, ¿Qué sucede en casos de otra naturaleza? Por ejemplo, si más bien una persona, habiendo firmado un acuerdo de régimen de visitas, es él mismo el que no cumple, pues estamos hablando ya de otros aspectos, ¿no? Habría que ver, invitarlo a conciliar para saber claro. qué es lo que sucede, cuál es el motivo de ese no, por decir, interés Ujú. de ver a ese menor. Entonces,
como decía desde un comienzo, ninguna institución es perfecta, podríamos descubrir finalmente que no hay mayor interés. Ujú, Eso no es posible de regular, ni a través de conciliación, ni a través del derecho. En general ujú, son esferas de lo privado, pues que, claro. y una escala de valores, pues que cada persona tiene. Sin embargo, la oportunidad de conciliar nos permite conocer realmente en profundidad cuál es el motivo. Yo creo que esa es una ventaja enorme para poder ya, digamos, tomar decisiones en torno a, oye, mi hijo debe saber que esto es lo que pasa. Ujú, No es que yo no quiera, porque muchas veces claro. se le echa la culpa a quien tiene a cargo al menor. No, seguramente tú no me dejas ver a mi padre, a mi madre. No es así. Yo Ujú. incluso he tenido la oportunidad de convocar a tu padre para ver esto o a tu madre para ver esto y él es el que no acude. Ah, ok, doctor. Acá una usuaria nos pregunta, ¿cómo se solicita la conciliación? ¿En el Ministerio de Justicia o es aparte? Se puede Aclaremos. solicitar, como vuelvo a repetir, a través de centros de conciliación gratuitos del Ministerio de Justicia o a través de algún centro de conciliación privado. Depende de Ujú, la posibilidad económica del usuario en este caso. ¿Cómo se solicita? Muy sencillamente. Existe un formato de solicitud que pueden ustedes acceder a través del portal de Ministerio de Justicia, minjus.gov.pe, siempre van a encontrar ahí los formatos de conciliación, se llena debidamente ese formato de solicitud, se acompañan como mínimo pues los documentos que dan constancia de lo que está sucediendo, del conflicto, relacionados al conflicto, no con carácter, ojo, de prueba, sino simplemente para acreditar que existe un conflicto y obviamente los documentos claro. naturales. Ok, doctor. Y aquí nos preguntan, ¿cuánto debería ser la pensión para una niña de 7 años con síndrome de Down? El padre solo pasa 350 soles. A ver, no es posible para un conciliador, ninguno en Ninguno. realidad, poder Ujú, opinar al respecto, que se solicita un monto mínimo que debe haber. Lamentablemente no es posible darlo. ¿Por qué? Porque en general el Código Civil establece que las pensiones de alimentos se fijan en base a diferentes temas, como por ejemplo las posibilidades del, en del este caso, padre. obligado y las necesidades del menor, en este caso del alimentista. Pero Ujú, son circunstancias pues muy disímiles. Depende del caso en concreto, no se puede establecer un tema así. En otros países, otras legislaciones, otras realidades, sí, inclusive hay a la par que un tarifario de algún bien o servicio que se presta en una empresa, pues sí existe un tarifario, por ejemplo, para hijos, ujú, para un hijo tanto de pensión, para dos hijos tanto, pero es otra realidad, la nuestra ujú. no. Ok, doctor. Y nos preguntan también, ¿cuánto tiempo demora una conciliación? En general, el procedimiento de conciliación está diseñado para no abarcar más allá de lo que vendría a ser equivalente a un mes calendario. Sin Ujú, embargo, dadas las circunstancias del caso en particular, se puede prolongar sobre todo y básicamente con la anuencia de las mismas partes. Por ejemplo, si acudiendo a la segunda audiencia se entabla esa conversación, esa negociación, y uno de ambos requiere presentar un documento que le va a servir como elemento de criterio para tomar una decisión mejor, puede pedir ujú. una suspensión que obviamente va a pasar por encima de ese periodo de 30 días previsto por la ley. Pero si las dos partes están de acuerdo, ningún problema. Se puede prolongar incluso más allá de esos 30 días. Ah, ok. Y en un solo día también se ha dado que se ponen de acuerdo y ya está, la conciliación. Evidentemente, es lo más frecuente en realidad. O las partes asisten a la primera audiencia y se entabla todo el tema de una vez, la negociación, el averiguar de los intereses de cada una de las partes, el- la parte de negociación que implica ya la generación de propuestas por cada uno, del mismo Ujú, conciliador inclusive, y finalmente la redacción del documento, la suscripción del mismo y la entrega de la copia certificada. Se da se muy da frecuentemente en en un... el mismo día. Ok, doctor. ¿Se puede pedir una conciliación directa con el juez de paz? A ver,
son dos mecanismos distintos. Ujú, Estamos hablando de, en este caso, lo que me atañe es el tema de tema la de conciliación conciliación extrajudicial. judicial. Ahora, ¿existe conciliación ante un juez ¿De de paz? paz, letrado o Ujú, no letrado? Evidentemente que sí, pero por la lógica del proceso judicial mismo, en donde en una de sus etapas el juez está obligado a intentar justamente un acercamiento con los mismos fines, ujú, que es resolver el problema sin seguir interferir. con todas las etapas del proceso mismo. Sí, el juez de paz, sobre todo, es el llamado a ser un conciliador. Ok, doctor. Y bueno, siguiendo justamente con este tema de las diferencias, explíquenos cómo se desarrollan los centros de conciliación del Estado, las diferencias, y los centros de conciliación privados. ¿Cuál es la A principal ver, diferencia? los centros de conciliación gratuitos como los privados obedecen a un afán de servicio y de alguna manera, dirigirnos a la población para establecer una cultura de paz en base a hacer notar que todos con sus derechos disponibles pueden resolver sus problemas sin necesidad de un proceso judicial. Para crear un centro de conciliación, en este caso de carácter privado, se requiere cuando menos crear una asociación civil sin fines de lucro, contar con 2 conciliadores como mínimo en materia de temas de derecho civil en general y uno cuando menos dedicado al tema de la especialidad de familia, que es básico. Ese esquema incluye la necesidad de 2 personas que ocupen cargos Ujú. directivos dentro de lo que es el centro de conciliación, director, secretario general del centro. En general, el diseño parece requerir muchas personas, pero Ujú. no, al contrario. Basta que 2 personas que sean conciliadores, uno de ellos especializado en familia, uno de ellos abogado, pueden crear absolutamente desde la asociación civil hasta pedir la apertura de un centro de conciliación ante la Dirección de Conciliación. ¿Y cómo sé yo, un usuario, que es un centro, que su centro de conciliación está habilitado para conciliar? A ver, el Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Conciliación mantiene pues un registro electrónico de todos los centros que están debidamente autorizados y Ujú, también de los conciliadores que están en ejercicio en ese centro en particular. ¿Cómo poder acceder a ese conocimiento? Pues existe en la página web del Ministerio de Justicia del área de conciliación el denominado sistema SISCONSI, en ya. donde está registrado por territorio, por provincia, por distrito conciliatorio, pues cada uno de los centros que están vigentes, acreditados y autorizados sin ningún tipo de sanción o restricción de momento. Es en línea la información. Usted puede abrir en este mismo momento, señor usuario, la página web del Ministerio de De Justicia, justicia. buscar el sistema SISCONSI y ahí, de acuerdo a la necesidad que tenga usted, se encuentre en Lima o en provincias, pues acceder a todos los centros que están listos para asistirle. Ujú. Acá hay una consulta de autor, no sé si se ajusta un poco al tema. Carla nos pregunta, el papá de mi hijo de 20 años ya no le quiere pasar pensión a pesar de que él esté estudiando. Tenemos conciliación, ¿qué puedo hacer? A ver, el derecho, entre comillas, está diseñado de tal forma que obviamente un menor de edad tiene el derecho de recibir, en este caso, una pensión de alimentos. Mucha gente de manera involuntaria cae en el gran error de considerar que porque un menor ya pasa de los 18 años, entonces ya automáticamente su obligación ha quedado concluida. Y eso no Ujú, es así. Como todos sabemos, existe la posibilidad de que un joven entre los 18 y los 28 años, en tanto cursa estudios superiores, puede ujú. acceder a una pensión cuya denominación sería pensión de alimentos por estudios superiores. Superiores. En este caso, si hay un acuerdo previo que no se cumple bajo el pretexto de haber superado la minoría de edad, pues en este caso el mismo joven, porque ya es un adulto en este caso, debe recurrir al juzgado de paz letrado, en este caso, para requerir la ejecución de su acuerdo. ¿Por qué? Porque va a señalar que el motivo, la necesidad de esa pensión dada cuando él era menor de edad subsiste en Ujú. otra modalidad que vendría a ser el pago de una pensión por estudios superiores, pero existe todavía.
y Ujú. por tanto el juez obviamente va a proceder. Ok, doctor. A ver, acá hay otra consulta que nos dice, puedo denunciar a la mamá de mis hijos ya mayores que me hizo una denuncia falsa de devengados? Doctor, ¿cómo Ah, podemos responderle a esta a persona? ver, eso obviamente no es un tema de conciliación, Creación. es Ujú, absolutamente un tema judicial. Sí, todos tenemos conocimiento que por falsa denuncia se puede también a su vez denunciar. Para empezar, cuando hablamos de denuncia, hablamos de un campo del derecho denominado derecho penal. No tiene propiamente mayor intervención en lo que vemos nosotros, que es campo de ujú. derecho civil Civil. propiamente. Ok. Aquí hay otra consulta, doctor. Doctor, si el padre no me pasa pensión hace 3 meses y medio y hay una conciliación, ¿qué se puede hacer? Pues acudir a el proceso de ejecución, ya sea con un abogado particular que usted contrate o con los defensores públicos que Claro. ofrece el Ministerio de Justicia a través de todas las direcciones que tenemos a lo largo del Perú de la defensa pública. Nosotros los podemos ayudar, ¿verdad, doctor? Por supuesto, es una de nuestras principales labores, permite realmente hacer justicia en Ujú. muchos casos. Es una gran labor que realiza el Ministerio de Justicia de poder permitir que gente de escasos recursos Puede acceder. obtenga Ujú. directamente lo que requiere. A una conciliación gratuita para todos nuestros usuarios que desean recibir una consulta, alguna sugerencia, alguna recomendación. Los conciliadores del Ministerio de Justicia están ahí para atenderlos de manera totalmente gratuita. Así que pueden acudir a alguna de las sedes de la conciliación, que tenemos 101 a nivel nacional, ¿no? 101 centros de conciliación gratuitos a nivel nacional. Si eventualmente tienen alguna duda, pueden comunicarse al teléfono siguiente: Ve. 204-8020, anexo 1813. 204-8020, anexo 1813. Ujú. O si lo quieren hacer a través de un correo electrónico, también lo pueden hacer Rígido. dirigiéndose a concilia@minjus.gov.pe. Ujú. Concilia@minjus.gov.pe. O directamente acercarse a cualquiera de los 101 centros de conciliación a nivel nacional y el conciliador le va a dar toda la explicación y conocimiento que Exacto. requiere. Exacto. Muchas gracias, doctor. A ver, seguimos respondiendo consulta de nuestros usuarios. Dice, si yo deseo conciliar, pero la otra parte no, ¿qué puedo hacer? Recordémosle, doctor, esta parte. La conciliación es una oportunidad. Siempre es oportuno darse uno mismo, más allá de la otra parte con la que mantenemos algún tipo de conflicto, darse uno mismo la oportunidad de resolver esto de una manera mucho más razonable que acudiendo a un proceso judicial con todas las implicancias que podría tener. Entonces, más aún cuando, como mencionamos hace un instante, se ofrece este servicio incluso de manera gratuita. Es Ujú. decir, no estoy gastando nada. Es más, el mismo periodo que me va a demandar realizar tema de conciliación, pues no va más allá de 30 días. Comparado eso con un proceso judicial que lamentablemente puede demorar meses o años, creo que es una ventaja enorme, pues, el tema de lo que ofrece la conciliación extrajudicial. Hay que darse esa oportunidad, uno mismo, creo yo. Ok, doctor. Y doctor, acá también nos pregunta, ¿el arbitraje y la conciliación son lo mismo? Para nada, son dos lógicas completamente distintas, si bien es cierto, ambos están dentro del panorama de lo denominado medios alternativos de solución de conflictos, alternativos a qué, concretamente al Poder Judicial, pues la lógica es completamente distinta. En la conciliación ya dijimos, son las mismas partes involucradas en algún tipo de conflicto con el apoyo de un tercero que resuelven y toman decisiones que finalmente son plasmadas en un documento con carácter de sentencia. Ahora, en el arbitraje la lógica es otra. La lógica es simplemente que las partes en algún tipo de conflicto acuden a un centro de arbitraje debidamente también reconocido y que forma parte también de nuestro trabajo en la Dirección de Conciliación y presentan sus escritos. ¿Por qué? Porque es prácticamente un proceso judicial pero con carácter privado, en donde un tercero, el árbitro, hace las veces similares al de un juez
y es él, después de escuchar a las dos partes, evidentemente permitirles la presentación de algún tipo de pruebas, etcétera, quien termina emitiendo un resultado, igual que en una sentencia, hace lo que es un laudo arbitral, y el laudo arbitral pone fin a la diferencia que existe entre las partes, pero un conciliador no decide, un conciliador Ujú. lo que busca es que las mismas partes se den cuenta de que es posible resolverlo y apelando, por ejemplo, a sus emociones, sus sentimientos, su verdadera valoración de los hechos que lo tienen confrontados, pues darse cuenta de que es posible resolverlo y evitarse pues complicaciones mayores. Uno escucho muy frecuentemente la gente dice, no, pero pues, que me lleven a un proceso judicial, pues. ¿No? Y no Ujú. es tan sencillo. Puede Ah, parecer una respuesta muy sencilla, muy rápida de decir, pero no sabemos todo lo que implica. Estar inmerso en un exacto. proceso judicial implica pagar a un abogado, implica estar detrás de ese abogado para que él presente los escritos, darle todos los documentos que requiere esta persona, pagar las tasas judiciales, estar pendiente de las fechas de audiencia, de los plazos que se vencen, de qué contesta o no contesta la otra parte, de motivar o requerir al juzgado para que siga en el proceso, decida tal cosa, ordene tal otra. Entonces, es muy distinto a lo que vendría a ser un procedimiento de conciliación. Y obviamente la gran diferencia está en la rapidez, la eficacia y la economía, definitivamente. Ok, doctor. Y Milagro nos pregunta, mi hijo cumplió 18 años, el papá ya no quiere pagar los devengados, ¿cómo puedo hacer? Eso es estrictamente, como yo le decía, ya un tema Exacto, sí. judicial. No obstante, igual que en la respuesta que ya di anteriormente, si ha sido producto de esta pensión de alimentos y los devengados, digamos, allí incumplidos, en materia de o resultado de un acta de conciliación, de un acuerdo de conciliación incumplido, pues tranquilamente puede acudir a ese centro de conciliación y como le mencionaba, el conciliador puede intentar un nuevo Claro, acercamiento a definitivamente. la parte, haciéndole referencia de que lamentablemente se está él mismo exponiendo a un proceso de ejecución. Un proceso de ejecución que, como bien sabemos, puede llegar a un tema de carácter penal, como es la omisión de asistencia Ujú. familiar. Ok, doctor, Katy nos pregunta, ¿cómo puedo conciliar si la otra parte también quiere, pero está en el extranjero Cuando se encuentra una de las partes en el o en extranjero, otro lugar? necesariamente se tiene que realizar todo el procedimiento, pero a través de un apoderado. Esta persona que se encuentra en el extranjero deberá acudir a una embajada, a un consulado peruano en el exterior y darle las facultades de representación para temas no solamente de conciliación extrajudicial, sino incluso a nivel judicial, a cualquier persona de su entera confianza. Este documento deberá ser remitido pues aquí al Perú, debidamente apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta su inscripción en los registros públicos. A partir de ahí, el apoderado y eventualmente la otra parte pueden acudir a un centro de conciliación. Es más, para serle honesto, es uno de los temas más recurrentes justamente para esto del divorcio a través de municipalidades y Mm, notarías. Suele suceder. ok, doctor, ¿y si está en provincia? Y si está en provincia, bueno, obviamente aparte de que se puede uno de los dos trasladar a donde se encuentra el Ujú. otro, pueden eventualmente presentar una solicitud de conciliación para que se realice por medios electrónicos o virtuales. Ok, doctor. A ver, vamos a seguir contestando aquí una pregunta. Para una tendencia compartida, si una de las partes no está de acuerdo, ¿también se puede conciliar una tendencia A compartida, ver, doctor? se, supongo que la pregunta va por el tema de, ¿se puede llegar a conciliar Ujú. una tenencia compartida? Sí, clarísimamente que sí. Mm. Eso es posible definitivamente. Ahora, si hay ya una tenencia compartida determinada por un juez y se quiere hacer un cambio sobre esa forma de acordar, a través de conciliación no se puede. Ya hay una sentencia. Recordemos que Ujú. decía que la conciliación extrajudicial puede intervenir hasta antes de una sentencia judicial.
Ya, ok. Si ya está definida, solamente se puede considerar. Ellos Ujú. mismos tendrían que más bien promover un proceso de la variación de esa tenencia compartida, pero todo a nivel judicial. Ujú. Doctor, aquí hay una pregunta que un poco se sale del tema, pero que nos puede ayudar también. ¿Puedo solicitar aumento de pensión si el papá tiene el mismo trabajo a través de una conciliación? El hecho de que tenga un mismo trabajo no es necesariamente motivo para que los ingresos de esta persona no hayan aumentado. Ujú, El Código Civil establece el presupuesto de que sea los ingresos de esta persona lo que hayan variado. Y ujú, claramente una persona puede mantener el mismo trabajo, pero subir en sus ingresos. No claro. solamente producto de los años de trabajo en ese mismo centro laboral, sino producir por otras partes ajenas a ese horario de trabajo, a ese trabajo formal, nuevos ingresos. El hecho de contar, por ejemplo, con bienes para alquilar, el hecho de tener una pequeña empresa que rinda, pues evidentemente, algún tipo de ingresos. En general, siempre hay la posibilidad de solicitar un aumento en la medida en que se perciba que hay mejores posibilidades, en este caso del obligado. Ok, doctor. ¿Y cómo funciona un proceso para ejecutar un acta de conciliación? ¿Dónde se presenta y cuánto tiempo dura? Bueno, dependiendo del tema, pues el proceso de ejecución normalmente se lleva a cabo a través de un juzgado de paz letrado o a través de un juzgado civil propiamente. Eso de qué depende, sobre todo depende de los criterios de cuantía en este caso. Claro. En este caso, si trata de tenencia, alimentos, visitas, obviamente lo ve el juez de paz letrado. Ok. Ok, doctor. ¿En Y qué ya, consiste? esa, sí, por favor. Permíteme para redondear la Sí, idea. El sí, doctor. proceso de ejecución consiste en hacer la petición ante uno de esos Ujú, juzgados de que se viene incumpliendo pues un acuerdo conciliatorio. Para ello tendré que acompañar pues básicamente el acta de conciliación certificada correspondiente, los documentos naturales como por ejemplo DNI, partida de nacimiento, contratos, cartas notariales, etcétera. Cualquiera de estos ayuda en la muestra clara de que se viene incumpliendo, y el juez lo que hace es de alguna manera revisar esa petición, darse cuenta si cumple con todos los requisitos y emitir un pronunciamiento, en este caso un mandato ejecutivo, por eso el nombre de ya, proceso de ejecución. ejecución. Doctor, ¿existe el mito de que es mejor tener una sentencia judicial a un acta de conciliación? ¿Cómo se respondería a esto? Yo creo que es un prejuicio, ¿no? Vendría a ser Ujú, un prejuicio completamente, porque, vamos, si se trata de pensar que solo el derecho formal puede resolver un problema, solo el campo del derecho formal investido a través del Poder Judicial, pues es un error a nivel mundial, y desde hace ya varias décadas los medios alternativos van ganando muchísimo más terreno. Es más, tenemos siempre el criterio de reflejarnos en nuestra realidad a través de lo que vemos en televisión, cine, y pensamos, por ejemplo, la justicia americana es maravillosa, funciona en todos sus niveles, es excelente. Y sin embargo, desconocemos que es tan eficiente esa justicia. ¿Por qué? Porque allá existen una cantidad grande de medios alternativos, no solamente el tema de conciliación, sino existe la mediación, existe la negociación asistida, el mini juicio, el juicio adelantado, el pequeño juicio, en fin, existen una serie de medios yes. para resolver los problemas, y de lo que se trata es del empleo de estos para evitar justamente que temas, entre comillas, que no son tan apremiantes, ocupen un tema de un juzgado. Ok, doctor, claro. Es más fácil conciliar. Conciliar, por ejemplo, Ujú, aquí, ujú. definitivamente, y ya estamos con la intención también, según entiendo, de ver el tema ya, regularlo de alguna manera, la mediación, que es Ujú. otra forma de dar la posibilidad de resolver problemas. Ah, ok, doctor, qué bueno. Aquí Mary nos pregunta, estoy por divorciarme. Él quiere repartición de bienes. ¿Eso se puede conciliar?
Lo que se concilia ahí es propiamente la liquidación de la sociedad de gananciales y evidentemente si deciden también repartírselos como si bien indica la Ujú, que consulta, pues sí, claramente que sí. Por ejemplo, suele suceder una familia que se piensa divorciar, una pareja que se quiere divorciar, durante la vigencia de su matrimonio ha generado, no sé, una empresa, la compra de un inmueble, tal vez un vehículo o dos, en fin. Entonces, hay que distinguir. Una cosa es romper esa bolsa denominada sociedad de gananciales que tienen desde que se casaron. Lo que quiere decir es simplemente señalar quiénes son los que, producto de este rompimiento, de este régimen, pasan a ser los verdaderos dueños de esos bienes. Eso equivale a la liquidación de sociedades gananciales, y luego repartirlos. O sea, ujú. mutuamente ya pueden decidir, ya, yo aparte de ser codueño de este inmueble, codueño de tal empresa, codueño de este vehículo, yo negocio, negocio y te digo ya, mira, te doy mi porcentaje de acciones a las que Ujú, yo tengo derecho, pero tú me das la titularidad completa del inmueble. ya. Te doy el porcentaje de acciones y derechos, así se denomina, de los vehículos, y tú reconóceme la totalidad de derechos y acciones de la empresa. Así, ya es Ujú. un proceso de negociación. Eso sí se puede ver claramente en conciliación extrajudicial. Ok, doctor. Y que una consulta también que nos hacen es, ¿los servicios por honorarios se pueden considerar como ingresos y se consideran para la demanda o por la conciliación? Honorarios del centro de Ujú. conciliación, me No, imagino. la consulta, ¿los servicios por honorarios se pueden considerar como ingresos? Si hablamos de Ujú, terceros, sí, clarísimamente. ¿Por qué? Porque no se trata de una relación laboral, sino de un trabajo concreto, pedido y debidamente este, a lo cual ambas partes se obligan. ujú. Luego de la entrega de lo que sea producto de ese contrato, pues debe haber un solo pago, digamos, ¿no? Pero suele suceder pues que este no se cumple. Eso no es propio de lo que hablábamos hace un rato, una relación laboral que solamente estaría a cargo del Ministerio de Trabajo. Es simplemente una deuda Ah, y ok. por tanto un tema de derecho civil, por tanto un tema de materia de derecho disponible, un centro de conciliación Ok. puede ayudar claramente. Ok, doctor, y estamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy, pero no queremos irnos sin pedirle, por favor, un breve resumen de los puntos más importantes de los que hemos tratado hoy y de aquellos que el ciudadano no puede dejar de saber sobre la conciliación. Bueno, en todo caso, me interesa de alguna manera, y valga la oportunidad para hacerlo, recalcar que la institución de la conciliación viene ya cumpliendo 28 años de actividad a través de lo que es la Dirección de Conciliación. Estamos presentes en todo el territorio nacional a través de 101 centros de conciliación gratuitos y más de 3.200 centros de conciliación privados. La conciliación es un medio que resuelve o ayuda a las partes involucradas en algún problema a resolver sus conflictos de manera directa y de acuerdo a su real circunstancia, con su participación activa, con su todo lo que lleva pues una persona, carga emocional, explicaciones, ideas, todo es puesto en juego y con el apoyo de ese tercero imparcial que es el conciliador, pues eventualmente los guía en la búsqueda de una solución y hasta podría proponerles de acuerdo a su conocimiento que tiene en el tema. El procedimiento de conciliación no es más allá de un procedimiento que implica 30 días calendario, pudiendo prolongarse si las partes así lo deciden. En general, de lo que se busca como fin de la conciliación, lo he repetido en varias partes, quisiera que se tome muy en cuenta, es instaurar una cultura de paz, pero una cultura de paz en toda la población bien entendida. Cultura de paz no significa que mágicamente la sociedad va a dejar de tener conflictos y todos vamos a ir de la mano hacia un futuro esplendoroso. Eso no es cultura de paz. Cultura de paz quiere decir que una población, una sociedad es madura, madura en el ejercicio y conocimiento de sus derechos
y por tanto ellos mismos de manera activa frente a la aparición de algún conflicto, pues lo saben gestionar, lo saben resolver. Y Ujú. para eso se les brinda este medio alternativo distinto al Poder Judicial de poder hacerlo de la manera más alturada, más razonable, más rápida, económica, etc. Hago un llamado pues a toda la población que tenga algún tipo de problemas a que se dé la oportunidad, ustedes mismos dense la oportunidad de participar de un centro de conciliación y un procedimiento que eventualmente les va a beneficiar muchísimo. Ok, muchas De gracias, eso se doctor. trata. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy en este programa. Muchas Y gracias. culminamos el programa no sin antes recordarles que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pone a disposición de todos nuestros ciudadanos a nivel nacional todos los canales de atención de la defensa pública y también de la conciliación. Para ello puedes llamarnos a la línea 1884 o acudir a cualquiera de los 402 sedes de la defensa pública a nivel nacional. Para obtener defensa legal gratuita presencial, puedes consultar el local más cercano a tu domicilio a través de la página web www.gov.p/defensa pública. También, como ya lo recordó el doctor, hay 101 centros de conciliación a nivel nacional gratuitos y las direcciones se pueden encontrar ingresando al siguiente dirección: www.gov.p/conciliación extrajudicial. Y para recibir orientación también puedes llamar al teléfono 2488020, anexo 1813. 13. Y escribir, si quieres, también a conciliación@minjus.gov.pe. Adicionalmente, les comentamos que el consultorio legal también está en la televisión a través de TV Perú. Puedes recibir atención legal gratuita y consultar, hacer todas tus consultas todos los martes a las 8:30 de la mañana en la edición matinal de TV Perú Noticias. Finalmente, no se olviden que esta transmisión, este programa va a quedar grabado y a través de nuestro canal de YouTube, @MinjusTV, para que tú puedas volverlo a ver cuando lo necesites. Muchas gracias, permiso, nos vemos el próximo jueves.